Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y hoy yo quiero compartir este tema y es los elementos esenciales de la fe. Los elementos esenciales de la fe. Y vamos a leer unos pasajes en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. El capítulo 4 de Romanos es un libro que nos habla realmente y nos pone, y lo que sobresale ahí es la fe de Abraham, para que nosotros podamos imitar a este hombre que sí era igual que nosotros, con sentimientos, con emociones, y que él se atrevió a creerle al Señor, creer la palabra de Dios, y por lo tanto la Biblia dice que él es el padre de la fe. Después de eso el apóstol Pablo nos habla y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vea, no podemos nosotros tener paz por ninguna otra causa. Solamente por la fe en el Señor podemos tener paz para con Dios. Y dice por medio de, o sea, el canal para que nosotros podamos vivir en paz es nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, dice, por la fe, vea, a esta gracia. La gracia es aquel regalo que Dios nos ha dado, que nosotros jamás por ningún motivo merecíamos. Pero por la fe que nosotros hemos puesto en Dios, hemos podido obtener nosotros la gracia de Dios. Dice, a esta gracia en la cual, dice Pablo, escuche, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, eso no mucho me gusta, va. No sé si a usted. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, usted y yo entramos a la gracia de Dios por medio de la fe, y por medio de estos dos elementos tan esenciales, dice que nosotros tenemos una esperanza que jamás va a avergonzar, porque la fe es algo sobrenatural y la gracia también es algo sobrenatural. Por lo tanto, la esperanza que nosotros como cristianos tenemos es algo también sobrenatural, porque no es una esperanza que está fundamentada en lo que sentimos y en lo que vemos. Y me quiero saltar hasta el versículo 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también, dice otra vez, la gracia reine por la justicia para vida eterna. Y otra vez, el canal que Dios tenía predestinado es mediante Jesucristo, dice, Señor nuestro. Vea, nos podemos dar cuenta, mis amados, que la salvación se produce como un don de la gracia de Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios y por ese don sobrenatural, nadie de nosotros podría salvarse. Pero solo puede obtenerse, escuche, por medio de una respuesta. Vea, Dios dice, aquí está la salvación. Dios dice, la salvación es por gracia, algo que el hombre no puede ganarse por sus propios méritos. Pero aquí está la salvación y aquí está el don, que es la gracia. Pero yo necesito, y escuche, y ahí sí yo puedo utilizar esta palabra, que el Señor necesita algo de nosotros, y es que Dios, para que nosotros podamos obtener su gracia y su salvación, escuche, se necesita algo, pero muy importante, pero esto ya no depende de Dios, depende de nosotros, y es la fe. Es la fe.
Vea, esto depende de nosotros. Dios ha dado a conocer su plan de salvación al hombre de una forma, si usted quiere, tan sencilla. Porque 1 Corintios 1:18 en adelante nos habla que el método que Dios ha utilizado y utiliza para poder avergonzar a los sabios, que para los griegos era una locura y para los judíos creo que tropezadero, era que el mensaje de la salvación eterna del alma del hombre se encontraba en el sacrificio que alguien había hecho en una cruz. Entonces Dios dio su plan, a conocer su plan de salvación al hombre de una forma tan sencilla. Escuche, que vea que de otra manera no podría realizarse, pero a la vez es tan compleja a la mente humana. Vea, siempre la humanidad ha querido hacer algo para querer pagar un poco su salvación. Porque yo recuerdo cuando acepté a Jesús, y no sé si a usted le pasó, pero decía, ¿cómo va a hacer eso que con solamente levantar la mano usted se va a ir directamente al cielo? No sé si a usted le dijeron eso, pero a mí sí me lo dijeron. Es que no es posible, es que uno tiene que hacer algo. De verdad tiene que hacer algo, porque es que no cabe en la mente, ¿verdad?, que solo levantar la mano. Y claro, levantar la mano a nadie va a salvar. Lo que salva es que yo crea profundamente en mi corazón que Cristo Jesús murió y resucitó por mí, y que yo como un pecador nunca por mis propios medios podría ver a Dios. Entonces, es que para el hombre, hermanos, la salvación es, escuche, a veces compleja, porque dicen, es que de verdad no puede ser que tan sencillo pueda ser que uno se pueda salvar. Y yo le digo, pues no, para Dios no fue tan sencillo, porque Dios dio todo lo que tenía a su Hijo para morir como el criminal más cruel de la humanidad y colgado en una cruz de una forma vergonzosa para salvar al hombre. Es decir, vea, Cristo vino para acercar a Dios al hombre y para acercar al hombre a Dios. No había otra forma de que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Y escuche, y Dios planificó salvar al hombre enviando a su Hijo para acercarse Él, que es santo, 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 a un pecador. Y por eso su Hijo cargó con todos nuestros pecados. Espero que no los estén chivolando. ¿Estamos bien? Bueno, muy bien. Vea, es interesante que la justificación mediante la fe produce varios resultados que de otra manera nosotros no podríamos obtener. Vea, la justificación, es decir, que cuando yo por fe he aceptado el don de la salvación, que es por gracia, no solamente obtengo el perdón de mis pecados, que para mí eso sería todo, para mí eso sería lo suficiente. Yo estaría feliz de la vida con solamente saber que yo ya he sido perdonado. ¿Y usted? También, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que la salvación conlleva, hermanos, más beneficios de lo que nosotros nos mereceríamos. Vea, ¿qué hace el Señor? Nos da una paz que no es como el mundo la da. Pueden haber guerras acá, guerras allá, y ¿sabe qué? Y yo teniendo una paz aquí interna, que yo digo, si me cae una bomba, gloria a Dios, me voy al cielo. Si hay un terremoto y me cae un adobe en la cabeza, gloria a Dios que me voy al cielo. Y no usted que solamente empieza a moverse la cama, tal vez el esposo está roncando y
sale corriendo, ¿verdad? Hermanos, nos da una paz sobrenatural. Escuche, y además de ser justificado, vea, yo estaba leyendo esto hoy y lo decía, Señor, de verdad no merezco esto. Ahora yo tengo todo el favor del cielo a mi favor. El favor del cielo está para mí. También ahora yo tengo una esperanza, y aquí dice que la esperanza no avergüenza. Yo soy alguien de esperanza. ¿Y usted? Yo soy alguien de esperanza. Tengo esperanza que un día he de ver al Señor. Tengo esperanza que un día, tarde o temprano, voy a estar a los pies de Cristo. Y sabe, tengo la esperanza de ver a Cristo y no tanto las calles de oro y mar de cristal. Eso no, quizá no me va a importar. Lo que me va a importar es conocer personalmente y ver a aquel que fue traspasado por mis pecados. Esa es la esperanza que yo tengo. ¿Sabe? Aparte de eso, yo tengo una seguridad, y eso es fe, pero es el don que Dios nos ha dado. Vea, tengo, escuche, la seguridad de que si yo muero voy a resucitar. También, hermanos, puedo vivir en amor, y eso es algo tan glorioso, pero algo que también a mí me satisface demasiado es que yo puedo vivir en compañía del Espíritu Santo todos los días de mi vida. Que Él esté conmigo, lo tengo todo. Usted sabe que por eso los cristianos debemos de ser los más felices. Los cristianos nos debemos de sentir los más dichosos de este planeta, más dichosos que los ángeles. Más dichosos que los ángeles. Nosotros nos debemos de sentir así. Y sabe, hermano, ¿cómo es posible? Y esto a veces la mente finita no lo entiende. ¿Cómo es posible que en este cuerpo que muchas veces está de buenas y de malas, el Señor ha dicho, mi compañía, mi presencia irá contigo donde quiera que vayas? Mi Espíritu Santo te va a acompañar. Mi Espíritu Santo te va a fortalecer. Mi Espíritu Santo va a estar todos los días. Y es de creer lo que dijo Jesús: yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Y eso lo dijo el autor y consumador de la salvación, Cristo Jesús. Y vea, somos libres de la condenación eterna. Pero también no solamente de estos beneficios, hermanos, sino que también dice el versículo 3, y me llama la atención, dice, y no solo esto, sino también, dice Pablo, en vista de que nosotros nos podemos gloriar con todos los favores del cielo, también dice el apóstol Pablo, como nosotros no somos gente cualquiera, no somos gente de este mundo. Ahora dice, nosotros también nos podemos gloriar en las tribulaciones. Ouch. Ay, sí, cuando ya no aguanto el dolor de muela, ya estoy diciendo, Señor, sácame esta muela. No, hombre, vaya con el dentista y él la va a sacar y ya va. Tranquilo. Pero muchas veces nosotros, y dice Pablo, o sea, vea, pero como no somos gente de este mundo, somos ciudadanos del cielo. El Señor nos transformó, nos hizo a su imagen. Ahora la Biblia dice que como no somos gente común y corriente como las demás, que por cualquier cosa se están quejando, dice Pablo que la fortaleza del Espíritu Santo nos hace que nos podamos gloriar, dice, cuando tenemos problemas y necesidades. Y creo que es algo tan bonito gloriarse uno en las tribulaciones y los problemas. Porque dice, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. Hermanos, la palabra tribulaciones
Acá se refiere a cualquier clase de pruebas que vengan a la vida y que puedan abrumar la vida del creyente. Y tales, hermanos, tribulaciones pueden ser como las presiones que tenemos nosotros en nuestras necesidades físicas, en nuestras necesidades económicas. Y usted sabe que, no sé si lo ha experimentado igual que yo, pero muchas veces es necesario que pasemos nosotros pruebas y tribulaciones, si no vemos la gloria de Dios. Siempre yo he visto esto y en la Escritura lo veo, que cuando los hombres o mujeres de Dios pasaron pruebas y tribulaciones, fue cuando más vieron la gloria de Dios. Y esto es tan importante porque el mismo Pablo pudo ver la gloria de Dios en medio de las tribulaciones y tormentas que él pasaba en la vida. Pueden ser necesidades físicas, pueden ser necesidades, hermanos, económicas, puede ser una tristeza que a usted le embargue su corazón, puede ser alguna enfermedad. Y este cuerpo, escuche, como todavía fue infectado por el pecado, entonces se enferma. Qué rico fuera que los cristianos ya no nos enfermáramos, ¿verdad? Ni una tos, ni una gripe, ni un catarro, ni nada, que pudiéramos comer todo y que no necesitáramos Alka-Seltzer, ¿verdad? Qué lindo fuera que no nos enferman, pero muchas veces nos enfermamos. Y Pablo fue alguien que sufrió enfermedades. Le dice a Timoteo, que ya no tome agua, sino tome un poco de vino a causa de tu enfermedad. Y Pablo también pasó y tuvo un aguijón. Dice, uno no sabe qué aguijón tuvo, pero otras veces, 3 veces yo le he dicho, Señor, quítamelo. Y el Señor me ha dicho, bástate mi don, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y uno dice, ahí se perfecciona el poder de Dios. Sí, muchas veces ahí, porque cuando uno tiene problemas, uno se siente indefenso. Uno se siente que no puede ir para ningún lado. Uno ve todo alrededor y todo parece que fuera oscuro. Y lo único que uno puede ver es al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Vea, en medio de esto Pablo pasó persecución y pasó cárceles, y en medio de todo él estaba feliz porque sabía que su felicidad no importaba de las situaciones que pasara en medio de este mundo. Vea, en medio de todo esto, la gracia de Dios es la que capacita al creyente para buscar su rostro y ser cada día más diligente en la búsqueda de Él. En vez de llevarnos muchas veces los problemas a la desesperación, la tribulación, lo que dice la Biblia es que produce una paciencia, pero esa paciencia es sobrenatural. Otra versión lo traduce como entereza de carácter. Eso produce los problemas, la desesperación, y da como resultado, escuche, una esperanza madura, y la fe y la gracia nos hacen ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Vea, yo anoté 3 cosas importantes acá que están en el versículo 1 al versículo 5 de Romanos. Vea, la número 1 es que el cristiano, tal vez es un resumen de todo, el cristiano es aceptado únicamente por la fe. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vea, hermanos, entonces yo lo que quiero es que usted se vea tan importante para Dios, que al poner usted su fe en la gracia, en la misericordia, en el sacrificio de Cristo, usted ya fue aceptado por el Dios soberano.
por el Dios omnipotente, por el Dios santo. Ya fui aceptado. Entonces, los cristianos hemos sido aceptados únicamente por esa palabrita que ha sido la decisión de usted y la mía, de seguir a Jesús por fe. 2, el cristiano únicamente tiene acceso a esta gracia por la fe. No podemos nosotros acceder a aquello que nosotros no merecíamos de otra manera. Solamente por la fe tenemos acceso a su gracia. Y número 3, vea, el cristiano tiene ayuda oportuna para su crecimiento espiritual. Y eso está del versículo 3 al 5. Esto a mí me bendice mucho, porque vea que el cristiano es aceptado por el Señor por la fe. No hay otra forma. Por eso la fe es tan importante para nuestra vida. Y tenemos acceso a esta gracia, es decir, a lo que no mereceríamos por la fe. Y eso nos hace, vea, estos dos elementos tan importantes nos hace que nosotros tengamos la ayuda oportuna para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, quiero compartir con usted que la fe incluye los siguientes elementos. Yo anoté, creo que son 4 acá, que creo que nos van a bendecir mucho. Número 1, vea, ahí yo creo que están en las pantallas. Dice, tener fe significa creer y confiar firmemente. Escuche, no es una fe tibia, es una fe de firmeza en el Cristo crucificado y resucitado como el único medio para nuestra salvación. Eso creo que esta debe ser la base que nos debe de seguir sosteniendo por el resto de nuestra vida. Tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como el único medio para nuestra salvación personal. Se acerca Navidad y todos tienen fe. Ahí no sé cómo es esa fe, pero que Cristo nació el 24 de diciembre a medianoche. ¿Esa fe nos salva? ¿Nos salva esa fe? No. Y no puedo yo tener fe que Cristo Jesús nació el 24 a medianoche, porque no hay ni un registro bíblico que lo diga, ni la historia, ni los elementos atmosféricos que haya nacido Cristo en esa fecha. Pero todo mundo tiene fe y celebran. Bueno, más fe tienen en el negocio, en los regalos y en los tamales que en otra cosa. ¿Cómo hemos tergiversado eso? Yo sí creo y le doy gracias al Señor porque Él nació, pero no puedo tener fe que fue el 24 a medianoche. Pero eso me lleva a lo segundo, y es a lo que la demás gente no escuche. No tiene fe. Que Cristo Jesús no solamente nació, que fue crucificado, pero que resucitó. ¿Sabe qué? Para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Y cuando yo tengo esta fe de creer en el Cristo crucificado, que Él descendió del cielo para ofrendar su vida por mí, para darme
la eterna salvación, eso implica que yo le rindo mi voluntad a Él y le rindo todo lo que soy a Él. Ya que solo Cristo Jesús, en Cristo Jesús podemos acercarnos al Padre. Y solo por medio de Él, solo por medio de Él, podemos encontrar la ayuda cuando tengamos tribulaciones, podemos tener nosotros misericordia y ser llenos de gracia del cielo todos los días. Vea ese texto de Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20, me bendice mucho. Yo espero que le bendiga a usted. Y dice, así que hermanos, no le dice al mundo, no, le dice a los lavados con la sangre de Cristo, a los que ya han creído y confiado firmemente en el Cristo crucificado y resucitado para su salvación. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y acá quiero hacer un paréntesis. Vea, el templo estaba dividido en dos áreas. En el lugar santo, en el atrio de los gentiles, y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por una cortina que dice que era como de 10 centímetros de grueso y 2 yuntas de bueyes jaladas, unas por un lado y otra por otro, no podían partir ese velo. Y ahí solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer un sacrificio para pedirle a Dios perdón por toda la nación. Y ahí nadie más podía entrar al lugar santísimo. Nadie más. Así que a cualquier sacerdote o sumo sacerdote, si se le ocurría entrar, ¿sabe qué? Caía fulminado. Había un temor de entrar a la presencia, porque ahí estaba el arca, que era sinónimo de la presencia de Dios, donde tenía una copia de las tablas de Moisés, un poquito del maná y también la vara de Aarón que reverdeció, y que eran los símbolos de la autoridad y de la palabra de Dios. Vea, y ahora se dice que el libro de Hebreos se le escribe a los cristianos que habían salido del judaísmo y que tenían en mente todo este panorama, como era el motivo de acercarse antes a Dios. Así que le dice, así que hermanos, teniendo libertad. Ahora vean, yo creo que es un shock para ellos, ¿verdad? Teniendo libertad, dice, para entrar, dice, al lugar santísimo. Pero ¿cómo? Si el sacerdote entraba el sumo sacerdote entraba una vez al año y tenía que santiguarse o santificarse un montón de tiempo antes y confesar hasta el último pecado para entrar al lugar santísimo, hermanos, y si no, caía fulminado ahí. Y ahora el autor de Hebreos dice, hermanos, ahora Cristo Jesús hizo un sacrificio, y cuando Él murió, el velo se rasgó. Y ahora aquí está. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El mismo libro de Hebreos dice que los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo sacrificios que nunca pueden quitar el pecado del pueblo. Pero Cristo, una sola vez, ofreció su cuerpo en sacrificio para darnos la eterna salvación. Y de ese sumo sacerdote les está hablando el Señor aquí. Y el versículo 22, este versículo es sinónimo de confianza. Y dice, acerquémonos. Acerquémonos. ¿Pero cómo? Esto es fe con corazón sincero. Hermanos, por eso tanto nos habla la palabra de Dios, que nosotros debemos de ser sin doblez, debemos de ser cristianos.
Un corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe y purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, dice, con agua pura. Es decir, que si nosotros cuando entramos a la presencia del Señor debemos de acercarnos con corazón sincero, es decir, de decirle: Señor, si uno le ha fallado, Señor, yo te pido perdón por esto y esto, pero eso a mí no me impide que yo me acerque con corazón sincero delante de ti, porque creo en el Cristo crucificado y resucitado para salvación de mis pecados. Número 2, la fe implica un arrepentimiento continuo. Vea, hermanos, cuando usted se recuerda el día que aceptó a Jesús, ¿cuántos se recuerdan el día? ¿Ah? Bueno, fue un día martes, él me tocó, fue un día miércoles, hay un canto así, ¿verdad? Yo recuerdo fue un día viernes que yo le entregué mi vida a Jesús. Pero vea, ese fue un acto que yo hice, si usted quiere, fue un acto de fe voluntario y momentáneo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Tal vez usted venía ya con una pequeña convicción, ya un poquito convencido de que el Evangelio era la verdad, que Cristo Jesús había muerto por nosotros, y lo único que le faltaba a usted, ¿qué? Dar ese paso y confesar a Jesús como su Señor y su Salvador, confesar sus pecados y arrepentirse. Y ese fue un paso de fe que yo hice. Pero escuche, fue momentáneo. Pero también, hermanos, y ese acto fue de fe. Pero también la fe se necesita que nosotros la cultivemos, escuche, de continuo en continuo. Todos los días. Yo no puedo vivir por ese paso momentáneo de fe que hice cuando acepté a Jesús. Todos los días yo tengo que vivir por fe. Hermanos, apartarse del pecado con un dolor en el corazón cuando le fallamos y volvernos a Dios mediante Jesucristo. Vea, uno tiene experiencias de todo en el ministerio. Yo recuerdo de que hace mucho tiempo yo ministré a un hermano que le había fallado a su esposa. Y él venía llorando porque decía: es que yo le servía a Dios y no sé qué me pasó. Y yo le dije: yo sé qué le pasó, pero no sé qué me pasó. Dice que velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, si dejamos de velar y orar, vamos a entrar en tentación. Pero de plano él descuidó su vida. Pero falló y decía: ¿cómo es posible? Yo le servía a Dios y mi corazón era para servirle a Dios. Y también mi esposa, que una gran mujer, y esto y el otro. Y yo le dije: bueno, ¿y le duele a ustedes? Sí, me duele. Ah, muy bien. Entonces hoy vamos a hacer la oración de confesión. La Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y un profeta dijo que el Señor agarra nuestros pecados y los mete a lo profundo de la mar. Y Isaías capítulo 1 dice que si nuestros pecados fueran rojos, no le está diciendo al pueblo pagano, le está diciendo al pueblo de Israel: si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muy bien, hizo la oración y ya. A los 8 días vino: es que pastor, otra vez, es que me duele que le fallé a Dios. Y ¿sabe qué? Y no era capaz de aceptar que Dios lo perdonara. Y eso no es fe. Está bien que duela en lo profundo cuando uno le falla a Dios. Pero también debe uno de creer la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en otras palabras dice el Señor: borrón y cuenta nueva. Y ahí debemos nosotros otra vez
de entrar a esa libertad. Tal vez nos va a costar, pero ya decir no, el diablo va a decir no, mira lo que hiciste, mira cómo vas a levantar las manos, no es correcto, ni que sirvas. Y mira, no cantes por lo que hiciste. Y ¿sabe qué? Las voces del diablo van a correr por todos lados. Pero es ahí donde uno debe de tener fe en la palabra, que la palabra dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y que el que confiesa sus pecados va a tener perdón, pero el que los esconde no alcanzará misericordia. Usted los está confesando. Pero pasaron como 3 meses. Y qué difícil era, de verdad, tratarlo de convencer. Porque otra vez, hermanos, y sale por esto que la fe implica un arrepentimiento continuo en nuestra vida. La fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento. 2 Corintios 7:10 dice la Nueva Versión Internacional: la tristeza, viene hablando del pecado, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva, dice, a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces está claro. Número 3, la fe, escuche, incluye estos elementos, pero la fe incluye, escuche, o implica la obediencia al Señor y a su palabra como un modo de vida. Hermanos, dijimos que cuando aceptamos a Cristo fue quizá una fe momentánea que nos llevó a dar el paso de confesar a Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. La fe continua, si le fallamos al Señor, porque siempre le vamos a fallar, es siempre de estar a cuentas con Dios. Y la fe implica una obediencia al Señor y a su palabra. Y ahora aquí yo quiero resaltar esto como un modo de vida. La obediencia a la palabra debe ser un modo de vida de los que hemos dado el paso de fe de aceptar a Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, dice, obediencia. Está hablando de Cristo. Vea, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció. Estamos hablando en la cruz, que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Obedeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, dice, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso quiere decir que nuestro Salvador puso en práctica, en fe, la palabra de Dios, la obediencia, para que nosotros, que somos los herederos de la salvación, también podamos vivir en obediencia. Y número 4, la fe incluye, escuche, la devoción. La devoción y la unión, o sea, esa conexión personal y sincera con Cristo. La Biblia dice que los pámpanos, dice Juan 15, que deben de estar pegados a la vid, y separados de la vid nada podemos hacer. Eso nos habla que el paso de fe que nosotros nos hemos dado en Cristo nos lleva, ¿sabe a qué? A estar conectados 24 horas al día, los 365 días del año y todos los años que Dios nos dé, estar conectados con Cristo. Y esa es la forma en la cual nosotros damos un testimonio al mundo que somos cristianos. Vea, 1 Pedro 1, 8 y 9 dice: a quien amáis sin haberle visto. Eso es una conexión, una unión,
una devoción, amarle sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis. Os alegráis, dice, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe. Vea cuál es el fin de su fe: la salvación de vuestras almas. Para terminar, quiero decirle esto, que la fe en el Señor Jesucristo es un acto como el momento en que le entregamos nuestra vida y lo recibimos como nuestro Salvador personal. Pero escuche, es una actitud continua. Estemos alegres, si estamos alegres, lo vamos a hacer en fe. Si estamos paseando tribulaciones, también lo vamos a hacer en fe. ¿Verdad que las tempestades pasan? Sí, pasan. Son por un tiempo. Y en medio de las tormentas es cuando nosotros debemos de ejercitar la fe que necesitamos para vivir cuando no estamos en tormentas. Debe ser como ese momento que recibimos a Cristo, pero también como una actitud continua. Que también, escuche esto, debe de aumentar y fortalecerse todos los días. ¿Por qué? Porque desde el día en que decidimos confesar y confiar en el Señor que murió y resucitó por nosotros, su fidelidad de Él nunca cambia. Pero también nuestra devoción a Él no debe de cambiar. Si Él es fiel, también nosotros debemos demostrar fidelidad a Él. Que se convierte en esto, hermanos, la fidelidad y devoción que nosotros vivimos para con el Señor. Se vuelve una sensación, hermanos, de un acercamiento glorioso, de un amor hacia Él. Y eso nos lleva a pensar que por su gracia, por Jesucristo y por el paso que dimos nosotros, que es la fe, creer en Él, hermanos, Dios nos exime de su ira. ¿Usted sabe que Dios es un Dios de ira? ¿Sí? Un día la ira de Dios se desatará sobre este mundo. Pero por mi fe que yo he puesto en Él, Él me va a eximir de esa ira del cielo. Y también, hermanos, cuando yo vivo creyendo en el Señor, yo voy muriendo cada día más y más al pecado que nos asedia. Y también me lleva, escuche, a tener una relación más cercana con el Espíritu Santo. Hermanos, vivir la llenura del Espíritu Santo no es en un culto que usted entre en un éxtasis, que, como decía el pastor Rudy, que nos caiga oro en las manos y aceite. No, creo que andar en el Espíritu es parecernos cada día más a Jesús. Mostrar nosotros los frutos dignos de arrepentimiento. Es vivir vidas santas, es vivir vidas correctas, es vivir en el poder del Espíritu Santo para poder compartir con otros la verdad de la palabra, para poder ser vencedores en las tribulaciones, para poder ser vencedores sobre las tentaciones. Eso es vivir lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, y eso únicamente lo puedo hacer no por mis propios méritos, sino cuando yo me acerco en fe al Señor y Dios me llena de su gracia, de esa habilidad sobrenatural que yo no puedo lograr por otros medios, solamente cuando creo en Él y dependo
de Él. Y es que su gracia me sostiene, me fortalece, me levanta. ¿Qué nos espera el año 2025? ¿Sabe qué nos espera? Incertidumbre. Todos los acontecimientos que están pasando en el mundo. Yo siempre sigo noticias internacionales porque me gusta ver cómo va el mundo. Y cada vez que yo decía el domingo, acaban de derrocar al presidente de Siria, y veo lo convulsionado que está ese país, de salir 6 millones de personas exiliados y 6 millones de personas viviendo en campamentos de refugiados, y los demás viviendo ahí en el país, peleándose unos con otros, matándose. Y yo he criticado a mi país. Usted también, y hemos criticado a nuestras autoridades. Y al final le decía yo: Señor, perdónanos, porque vivimos en un país tan tranquilo. Usted va a su casa, lo único que le podrían robar es su celular, pero un favor harían, ¿verdad? Para que no se entretenga usted mucho. ¿Pero qué? De verdad, Shela es un municipio tan bendecido. Va usted a la terminal y ve usted la abundancia de comida, de fruta, de todo. Estamos en paz. Yo decía, hoy es también para vivir en fe. Muchas veces nosotros queremos tomar la fe cuando estamos viviendo en crisis duras, pero fe también hay que ejercitarla cuando todo está bien, cuando estamos bendecidos, cuando vivimos en un país como Guatemala, donde la moneda no se está devaluando cada 2-3 días, y uno dice: Señor, gracias. Y esas son actitudes de fe, de decir: Señor, gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos has guardado. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa